¿Cuántos aman a su pastor? Yo sé que sí. Amén. Se puede mirar una congregación que ha aprendido a honrar a su paternidad. Le decía al ministro Donny que me siento en casa, y no solamente por una forma política de hablarle a la iglesia como invitado, sino que mi espíritu se conecta. Porque cuando yo miré al pastor Urrutia en su congreso, en su convención, tuve el privilegio de acercarme a sus pastores y a ustedes. Yo pude mirar otro hombre como mi padre, con el mismo sentir, el mismo deseo, la misma carga, y pude conectarme con él y poder mirar un hombre que no solo pastorea, no solo es un buen maestro y un gran evangelista, sino que es uno de los pocos padres en el cuerpo de Cristo. Y hoy va a entender mucho mejor a su pastor después de la enseñanza. Hoy, y si Dios permite, el martes, porque traigo una enseñanza de dos partes. Amén. Y cuando yo miré a su pastor, inmediatamente le hablé a mi pastor de su paternidad, y mi padre es muy selectivo, igual es muy cuidadoso de la congregación, y yo sabía que iba a haber esa conexión desde ahora hasta la venida de Jesucristo. Y cuando fueron a México, gracias por compartir a su pastor con nosotros y a su familia. Su pastor no era parte del programa del evento de una nueva generación de Marías, y mi padre me dijo: siento que el pastor Urrutia debe de cerrar el domingo el último servicio. Y cuando mi padre me dijo eso, mi corazón se llenó de alegría, porque sabía que Dios estaba materializando lo que me había hecho sentir y me había mostrado. Y cuando su pastor toma el lugar, la gloria de Dios desciende, afirmando y confirmando con milagros y señales una relación que Dios había conectado desde el sur del país de México hasta North Hollywood para cosas grandes en el reino de Dios. Muchos milagros, sanidades, prodigios. El pueblo se gozó, el pueblo recibió, y nosotros disfrutamos de escuchar y ver todo tipo de testimonios. Pero en nuestra perspectiva pastoral, que estamos interesados en tener conexiones con hombres que hablan y sienten lo mismo, yo me gozaba y le decía a mi esposa: qué bueno que Dios ha hecho esto en su tiempo. Yo tengo un cuadro en la casa, en la sala de su casa en México, que dice: los amigos son la familia que se escoge. Y cuando uno tiene verdaderos amigos, tiene familia. Es la familia que ha escogido. Y eso es lo que es tanto el pastor Daniel, su esposa, sus hijos, sus nueras, sus nietos, como Cosecha Final Internacional. Amén. Son esa familia que escogimos. Gracias por recibirnos. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie. Honro a mi esposa que está conmigo aquí. Amén. La hermana Ali, que ya últimamente se ha vuelto más mi compañera de viajes. Era mi compañera de vida, pero no de viajes, porque no siempre podía acompañarme. Pero sentí de Dios que la iba yo a llevar en todos los viajes que yo pueda, porque mi esposa es de gran ayuda para mi ministerio. Es una mujer sabia. Amén. Y gracias a Dios que me pudo acompañar. Vamos a leer dos pasajes de la Escritura como punto de partida de este mensaje. Vamos a leer Deuteronomio 23:2 y vamos a leer Hebreos 12:8. Usted va a entender con esta enseñanza y va a valorar la forma como su pastor le enseña. E inclusive yo creo que constantemente estamos siendo disciplinados. Si usted ha pasado procesos de disciplina en la iglesia, dele gracias a Dios, porque de algo se le está protegiendo. Y yo le voy a revelar de qué se le está protegiendo.
Hoy Dios nos va a abrir el entendimiento y vamos a valorar la posición que tenemos, la identidad que tenemos. La Biblia dice en Deuteronomio 23:2, solamente hay dos partes en toda la escritura donde se menciona bastardo. Dos partes. Estaba analizando, digo, ¿será que es una palabra muy fuerte para mencionar en Estados Unidos a hermanos de diferentes naciones? Y el Espíritu Santo me ministra cuando entro, justo entrando, y su pastor lo menciona. Luego le pregunto a una María acerca de esa palabra, pero luego el Espíritu Santo me dice: en mi palabra está escrita. ¿Por qué va a ser un escándalo para el que ama mi palabra? Y la palabra de Dios dice, verso 2 de Deuteronomio 23: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, porque la congregación de Jehová es una congregación de verdaderos hijos. Ni hasta la 10ª generación, 10 generaciones. Por eso tenemos que valorar la disciplina, porque no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Entrarán en la congregación de Jehová. Es triste, pero voy a hablar de manera universal. Hay quienes creen que son parte de la congregación, pero ya no lo están siendo, porque el espíritu de bastardo está en ellos. Ahora vamos a Hebreos 12:8. Pero si se os deja de disciplinar, si se les deja de discipular, si se les deja de confrontar, si se les deja de incomodar, si se les deja de reprender, porque disciplina no es solo decirle a alguien: te vas a sentar por esta mala conducta y no vas a participar del altar. No, disciplina, la palabra discipular deriva de disciplina. Un discípulo es alguien que constantemente está siendo discipulado, y no toda disciplina es con castigo. Hay disciplinas que requieren castigo, pero nunca dejamos de ser discipulados para ser disciplinados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En algunos los tenemos que castigar un poco, pero en algunos los estamos disciplinando de otra manera. Por eso dígale a su pastor después de hoy: gracias por disciplinarme, gracias por discipularme, porque si se te deja de disciplinar, de la cual todos son partícipes, no solo el que estaba en la guitarra y ya no está, no solo el que cantaba y ya no está, aún el que está adorando está siendo disciplinado, el que está danzando, el que está corriendo está siendo disciplinado. Todos hemos sido partícipes. Puede sentarse. ¿Qué sucede con los que se dejan de disciplinar? Le voy a decir qué sucede. Le voy a decir: pierde su derecho de ser hijo. Todo aquel que se deja de disciplinar pierde su derecho, pierde el derecho de ser hijos. No lo estoy diciendo yo, no es el evangelio según Edwin González. No, señor. Pablo le dice a los hebreos: si se les deja de disciplinar, si les quito la disciplina. Yo sé que se enojan conmigo de cuando en cuando, yo sé que hacen gestos, yo sé que hacen muecas, yo sé que hay veces se van hablando un poquito mal de mí, yo sé que hay veces van y se acuestan
resultan incómodos, pero no puedo dejar de disciplinarlos, no puedo dejar de confrontarlos, no puedo dejar de regañarlos, no puedo dejar de reprenderlos, porque si los dejo sin disciplina, entonces son bastardos y no hijos. Ustedes pierden su derecho de ser hijos si yo los dejo de disciplinar. ¿Cuántos alaban al Señor? Es por eso, si usted está en una iglesia donde hay constante disciplina, donde hay regaño, donde hay palabra dura, donde hay pan, usted convierta las piedras en pan y dele gloria a Dios, porque esa disciplina le hace ser hijo, y si es hijo es coheredero con Cristo. Alguien alabe a Dios. Cosecha final, alaba a Dios en esta tarde, glorifica a Dios. Gracias por la disciplina. Yo sé que hay veces la disciplina nos hace llorar un poco, nos pone rojos como tomates y a otros los pone blancos, aleluya. Pero gracias a la disciplina tú estás formado con el carácter de Cristo. Gracias a la disciplina tú estás creciendo para tomar posesión de la herencia. Gracias a la disciplina no eres bastardo, tú eres hijo. Mire, le voy a decir cuál es el estado que más me preocupa a mí, de mi persona. Amigo, ¿sabe cuál es, pastor? Cuando de repente siento ausente un regaño de mi pastor. Yo le digo a mi esposa, algo no está andando bien. Como que mi pastor no me ha regañado últimamente. Le está hablando uno que también es pastor y pastorea poco más de 300 almas, y alguien que predica en diferentes conferencias, y alguien que viaja mucho. Pero yo necesito que alguien me discipline. Yo necesito que alguien de cuando en cuando se levante y me diga, no está bien lo que haces. Y ese alguien que necesito se llama mi pastor. Y ese que es mi pastor también es mi paternidad en Cristo Jesús. Yo prefiero que me discipline mi paternidad a que yo aprenda en el mundo, en el fracaso, comiendo algarrobas. Yo prefiero ser disciplinado en la iglesia a que el mundo se encargue. Aquí hay personas que dicen, a mí me formó la mala vida que llevé. Oh, qué privilegio tienen aquellos que no tuvieron que tener una mala vida para que sean formados. Tenían un padre de cuando en cuando sacaba cinto. Tenían un padre de cuando en cuando sacaba disciplina. Gloria a Dios. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia no puede crecer como árbol silvestre. La iglesia fue plantada en la viña del Señor para ser cuidada, para ser podada. Alguien alabe a Dios. Y de cuando en cuando yo me preocupo. Le digo a mi esposa, por eso me gusta que mi esposa me acompañe siempre, porque ella es mi oído. Ella me escucha y tiene el corazón sabio para hablarme. Por eso le he dicho a ella, cuida tu corazón siempre, porque Dios te ha puesto como una ayuda para mí, para que me hables palabra de sabiduría, y ayúdame a cuidar mi corazón. Y sabe que el diablo nos quiso atacar a finalizar el 2025 en mi esposa perdiendo el oído del lado izquierdo en un 70% de la perforación de su tímpano. Pero ¿sabe qué sucedió? Dios le hizo un milagro. Dios le reconstruyó el tímpano al 100%, porque el diablo quería destruir un oído, pero cuando Dios interviene, Dios puede restaurar, Dios puede crear. Alguien alabe a Dios. Y eso es lo que el diablo espiritualmente está haciendo con algunos. Le está destruyendo el oído para no oír el consejo, la palabra y la corrección. Y yo siento la gloria de Dios esta tarde. Es más, yo estaba pensando en el mensaje
Y como todo evangelista, normalmente dice: necesito predicar un mensaje de fe para motivar al pueblo a una sanidad y a un milagro. Oh, si yo viniera con esas intenciones, tendría mensajes para que este pueblo siga danzando y siga gozándose. Pero ustedes tienen un hombre con dones del Espíritu Santo y usted sana cada vez que él predica. Dios me levantó como una voz, como un amigo para Cosecha Final Internacional, para decirles a ustedes: valoren la paternidad que Dios les ha dado, porque cada vez que usted es corregido, cada vez que usted es confrontado, cada vez que usted es incomodado, se le está protegiendo del espíritu del bastardo, porque el diablo ha desatado el espíritu que rechaza la paternidad. Usted va a salir diciendo: tiene razón el pastor Edwin, porque lo dice la Biblia. Hay un espíritu que se ha desatado, hermanos. Nosotros lo vivimos en nuestra congregación. Mire, nosotros hablamos de paternidad desde el 2020. Yo soy un hombre que trata de ser cuidadoso en mi relación con mi pastor. He tratado de ser lo más correcto posible. Para ser un buen padre, yo necesito ser un buen hijo. Mi esposa me conoce, Dios me conoce. He tratado de guardar mi corazón para ser un modelo de lo que es ser un buen hijo. Pero a mediados del año 2025, el espíritu del bastardo entró a nuestra congregación justo cuando estábamos construyendo, y comenzó a atacarme a través de un hijo. Escuche, era hijo, porque el espíritu de bastardo se aprovechan de los que un día fueron buenos hijos, pero eran buenos hijos mientras se les promovía, eran buenos hijos mientras se les aplaudía, eran buenos hijos mientras se les abrazaba, eran buenos hijos cuando se les daba micrófono, eran buenos hijos cuando estaban en el púlpito. Pero cuando se les corrigió, el espíritu de bastardo dijo: ahí hay un ofendido, ahí hay un herido, voy a tomar y voy a poner mi semilla. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Yo vengo en la autoridad del nombre de Jesús a echar fuera el espíritu del bastardo, de fiesta y de cosecha y de la iglesia. Yo siento la gloria de Dios. Iglesia, el espíritu del bastardo solo está buscando un corazón herido. Le voy a decir algo: el diablo también es padre. Es padre de mentira. Acuérdense el decreto del principio, el decreto de maldición de Jehová Dios nuestro Señor sobre la serpiente. ¿Qué fue lo que le dijo cuando la maldijo? Cuando le dijo: polvo comerás, le dijo que se arrastraría. Y en ese decreto habló de la simiente de la serpiente, la semilla, el semen, donde todo se inicia, donde se inicia un hijo, donde se inicia una generación, el comienzo, el principio. De manera que el diablo también pone su semilla en corazones de ofendidos. Pero hay una promesa. La simiente de la mujer, ¿qué haría? Sería herida, sí, pero ¿qué sucedería? Le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. El diablo anda buscando dónde poner su semen, dónde poner su semilla, dónde poner su simiente. ¿Y sabe a quién busca? Busca una hija herida y ofendida cuando se le corrigió, y cuando se hiere y no sana, pone la semilla. Todo iba bien hasta que corregí. Íbamos bien y seguimos bien, porque Dios es el que nos ha ayudado. Pero qué triste es mirar cuando el espíritu de bastardo ha tomado el corazón de un hijo, y ese hijo que antes creía en el diezmo ataca el diezmo. Ese hijo que antes creía en construir ataca los templos. Ese hijo que antes creía en paternidad rechaza la paternidad. Cuando uno ve la actitud de alguien que antes fue hijo,
Es que sí lo era, pero perdió su derecho. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? La Biblia lo dice, que el que tiene el espíritu del bastardo no es parte de la congregación. El que tiene el espíritu del bastardo no es hijo, no es hijo, pero es que fue bautizado en agua en el nombre de Jesús y recibió el Espíritu Santo. Sí, fue hijo, pero dejó de serlo cuando el diablo puso su semilla. Dejó de serlo cuando la serpiente engendró un hijo que rechaza su autoridad espiritual. Y van a ir bajando los amenes, Todo iba bien. Yo tuve que entrar en un proceso de sanidad, porque aún los pastores también tenemos que entrar en un proceso de sanidad. Porque si en dado caso ese hijo se humilla, valora la corrección y dice: no, yo prefiero regresar donde me decían la verdad y no donde solo me adulan. Y entonces cuando viene arrepentido, viene el cumplimiento del tiempo nuevamente sobre él. Entonces Dios envía a su corazón el espíritu de su hijo. Porque sí, todo iba bien. Es que la iglesia puede estar en un tremendo avivamiento y parece que todo va a tiempo y viento en popa, hasta que se corrige a alguien, hasta que se confronta a alguien. Mire, usted tiene que tener el corazón tan blindado como Pedro. Pedro fue un verdadero hijo, que estaba tan blindado que Jesús le llegó a decir: apártate de mí, Satanás. Que él sabía que era una palabra muy fuerte, porque le estaba diciendo: hijo de mentira, hijo de perdición, estás poniendo tus ojos en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Pero Pedro no se ofendió. Tenemos que tener blindado el corazón hasta ese grado. Yo estaba mirando al pastor, la forma como los ministra, y lo miro todos los días, todo lo que nos comparte y la forma como en vivo estaba haciendo las cosas. Y yo digo: este pueblo está bien blindado en su corazón. Pero sé que todavía hay corazones aquí un poco indelebles. Hay corazones que todavía están siendo sacudidos. Yo te vengo a decir, yo te vine a hablar a ti: cuídate del espíritu del bastardo. Cuídate del espíritu que rechaza la cobertura. Cuídate del espíritu que te quita la herencia. Y mire, ese espíritu se reproduce porque comienza a buscar otros corazones heridos. Si usted está herido, yo lo he estado, su pastor lo ha estado. Es más, Jesús lo estuvo. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Todos hemos estado heridos en el cuerpo de Cristo. Es más, el decreto del principio fue: tú le vas a herir el calcaneal. Hay algunos aquí que no están caminando como antes, ya no están avanzando como antes. Están heridos en el calcaneal, están cojeando. Pero qué bueno que aunque cojeando sigue llegando a la iglesia, aunque cojeando sigue sirviendo, aunque cojeando sigue alabando, aunque cojeando sigue adorando. Qué bueno, porque la herida va a sanar. Y en ese pie donde cojeas, donde fuiste herido, levantarás el pie y le herirás la cabeza al espíritu del bastardo. ¿Alguien siente la unción en esta tarde? Con la voz alta y a la baja, suelta esa lengua, alábale. Entonces, siéntese un poquito más. Le dije que se lo voy a dar en dos partes, hoy y el martes. Así que el martes venga a escuchar la segunda parte. Quiero que escuche esto. Cuando uno entiende paternidad, qué privilegio es entender paternidad, porque hay quienes quieren predicarla y no la entienden. Usted sí puede enseñar paternidad porque está viviéndola.
Y la paternidad no solamente es herencia. La paternidad no solo es el hecho de tener una cobertura. La paternidad no solo es el hecho de tener pan. La paternidad no solo es el hecho de tener identidad. La paternidad también es disciplina, hermanos. Es formación de carácter. Es más, el discipulado se potencia más. El discipulado se consolida más cuando hay paternidad. Porque los maestros discipulan, pero solo dan una teoría. Pero la paternidad, cuando discipula, está disciplinando. Y cuando te disciplina, está formando carácter. Y cuando has crecido, todo lo que pidas al Padre, todo. Alguien alabe al Señor. Habrá alguien que se pueda gozar en el Espíritu por esta palabra. Fuera, espíritu de bastardo, fuera, en el nombre de Jesús. Le voy a decir algo. Usted se puede ir herida de los cultos, se puede ir, pero no deje que la herida le abra una puerta al espíritu del bastardo. No lo deje. Déjeme explicarle esto. Cuando tú entiendes paternidad, tú puedes ver el estado de las personas. Uno puede conocer el estado de las personas. Es más, un pastor que es padre puede ser eficiente en el texto de cuida. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mirar por tus rebaños. Porque cuando eres padre tienes una perspectiva más grande que la de un solo pastor. No sé si me está entendiendo. Hay gente que solo usa el púlpito para emocionar. Hay gente que solo usa el púlpito para afectar las emociones o estimular la fe. Y está bien. Pero un padre usa no solo el púlpito, sino toda oportunidad para disciplinar. Yo entiendo, gracias a Dios por mi pastor, que son más correcciones que aplausos los que me da. Y me ha hecho amar más la disciplina que la promoción. Si usted cree que su pastor es el único que no le contesta, aquí tiene uno que su pastor muchas veces no me contesta, o cuando me contesta es tan sencillo, pero he aprendido a amar su cobertura. Y hay veces cuando me contesta es para corregirme. O sea, no les vengo a hablar algo que yo desconozco. Gracias a Dios que tenemos padres. Pocos, dice Pablo, pero los hay. Wow, usted puede ir al templo más grande y más hermoso con miles de personas y va a estar escuchando mensajes que, sí, cierto, traen sanidad, mensajes que estimulan la fe, pero no hay formación de carácter. Siempre hay una doble vida. No hay disciplina, no hay discipulado. No se ama la cruz de Cristo. No se sabe perdonar. Se vive una vida superficial, una vida tibia. En estos tiempos, hermanos, los últimos días, se necesita disciplina para ser salvos. Ya no es solo palabras emotivas. Se necesita que alguien se levante y te diga: sé fiel, sé leal, sé íntegro. Pon en orden tu casa. Oh, si estoy haciendo malas cosas y me bajan del púlpito, dale gloria a Dios, porque se me está disciplinando para que el espíritu del bastardo no entre. Yo le mandé un mensaje a mis discípulos mientras estaba recibiendo esta palabra y les dije a ellos: miren, ¿cómo se sienten cuando los promuevo? ¿Cómo se sienten cuando los halago? ¿Cómo se sienten cuando los motivo? Bueno, ¿cómo se sienten ahora que los necesito corregir? Cuando los discipline. Oh, ahí es donde está muchas veces el choque, porque a todos nos gustan ser halagados, motivados, reconocidos, renombrados, tomados en cuenta. A todos nos gusta que valoren nuestro trabajo. A
todos nos gusta que de alguna manera se nos mencione, y aunque diga que no, hay algo dentro de usted que le gustaría que se le tome en cuenta. Jesús mismo preguntó en Cesarea de Filipo: ¿qué están diciendo de mí aquí? ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? A todos nos interesa saber qué dicen los demás de nosotros. Oh, pero ¿qué hay cuando te llaman a la oficina? Oh, y eso sería algo suave. Pero ¿qué hay cuando desde el púlpito se te manda una carta con tu nombre y dice: tú estás haciendo esto y necesitas corregir esto? Es exactamente lo que Pablo le dijo a Corinto: no les escribo esto para avergonzarlos. Ustedes sienten que los avergüenzo, sienten que los expongo, sienten que solamente los estoy dejando mal. No, yo los amo como a mis hijos amados, los biológicos que no tuve. Yo los amo a ustedes y se los digo porque quiero ver en ustedes que el espíritu del bastardo esté lejos de sus vidas. Cuando uno conoce paternidad, diga conmigo, hay 4 estados. Número 1, le voy a hablar desde el estado más privilegiado. Este es hijo. Cuando uno entiende paternidad, dice: este es hijo, no solo hijo de Dios por su carácter, sino este es hijo en una visión, porque tiene un ADN, tiene una identidad. O sea, este no solo es hijo de Dios, este viene de Cosecha Final Internacional. ¿Por qué lo dijo, pastor? Porque tiene un loguito aquí. No, por cómo habla, por cómo sirve, por cómo se conduce. Pero es que no ha convivido mucho con él como para que usted diga cómo es. Bueno, es que hay cosas que no se pueden ocultar. Pedro trataba de ocultarlo. Pedro trataba de guardarlo, y le decían: tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Tu manera de hablar te descubre. Se mencionaba en la conferencia, hermanos, se parecían tanto que Judas tuvo que darle un beso al que tanto buscaban y era tan famoso y tan seguido. Cuando tú eres hijo, en una visión te distingues, se puede ver, se puede apreciar. Entonces, cuando uno entiende paternidad, uno dice: este es hijo. Usamos mucho esa expresión entre los que entendemos la paternidad: este es hijo. Entonces, ese es un estado, una identidad. Oh, qué privilegio es decir: soy hijo. No me avergüenzo. Hijo de qué paternidad soy. Pueden decir cosas de nuestra iglesia, que somos muy hacia la derecha o que somos muy hacia la izquierda. Pueden decir acerca de nuestros valores y principios. Yo le voy a decir algo: cada paternidad conoce los límites de su congregación y hasta dónde los quiere llevar y de qué los está protegiendo. Ejemplo, usted, sus hijos han venido y le han dicho: es que el papá de mi amigo, él es el papá de su amigo. Yo soy el papá de esta casa y yo les voy a decir cómo vamos a vivir aquí. Y eso es lo que pasaba en Corinto. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice: si ustedes están en esta casa, yo soy su paternidad, y aquí vamos a servir a Dios así. No, es que donde venimos lo hacen diferente. Gloria a Dios. Así Dios se lo mostró a la paternidad, y esos son los límites que la paternidad puso. Y esa paternidad va a dar cuenta de los hijos que están bajo su cobertura. Pero en Cosecha Final Internacional vamos a vivir y agradar a Dios de esta manera. Vamos a servir a Dios de esta manera. Así vamos a llevar la visión. Ustedes son obreros. Esta visión se llama... Ese es el privilegio de tener una paternidad. A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Somos hijos de un tal Esceva. ¿Y acaso su padre no les enseñó que la autoridad en el nombre de Jesús tiene que ser respaldada por un bautismo en agua, por una llenura del Espíritu Santo, por un discipulado, por una vida en santidad? ¿Acaso no les enseñaron? Qué privilegio que usted, mire, hermano, y esto, siéntase orgulloso, y en el sentido correcto, usted no es hijo de un tal pastor.
Primero es hijo de Dios. Dios es el principio, el fin, el alfa, el omega, el que es, el que era, el que ha de venir. Usted es hijo de Dios. Pero en conceptos y en contextos de visión, usted no es de tal visión. Usted siéntase privilegiado de que es de cosecha final internacional. Una iglesia que se está discipulando, se está consolidando, se está multiplicando. Una iglesia que en un año compró lo que muchos no han podido comprar con cientos de miles. Una iglesia que tiene paternidad, una iglesia que tiene disciplina, una iglesia que ora todos los días. Número 2, diga estado número 2, puede sentarse. ¿Cuál fue el primer estado? Diga hijos. Cuando entiendo paternidad veo el otro estado. El otro estado es el estado de orfandad. Déjeme explicarle quién es un huérfano. Un huérfano es alguien que ha sido abandonado. Un huérfano es alguien que no conoció a su padre porque lo perdió, porque se murió. O sea, un huérfano es una persona que desea tener papá, pero no lo tiene. No hay quien lo adopte. No hay quien lo reciba. No hay quien le ponga su apellido. No sé aquí en Estados Unidos, pero en México para adoptar un niño toma mucho tiempo. Imagínense. Por eso, si hay algo que tenemos que valorar, es el hecho de ser adoptados bajo una paternidad. Es más, el espíritu de la paternidad es el espíritu de adopción, que es lo que dice Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Sí, somos hijos por creación, como todo el mundo, pero perdieron el derecho por el pecado. Pero el Padre se hizo hijo, el Creador se hizo creación, se hizo cordero, fue a la cruz, pagó el precio y nos adoptó como sus hijos. Nos dio su nombre, nos dio su autoridad, nos dio Rabasai, nos dio su espíritu. Entonces, cuando uno dice: yo era huérfano pero estaba en la iglesia, ¿cómo, pastor? Sí, Dios te hizo su hijo, pero no había alguien que asuma una responsabilidad por tu carácter. Te buscaba por tu dinero. Y cuando hacías las cosas mal no te corregía, no te daba una dirección, no te dio un propósito, no te planteó una visión. Así hay muchos en el cuerpo de Cristo. Qué triste que cuando a alguien le preguntan: ¿cuál es la visión de tu iglesia?, no saben qué decir. ¿Cuál es la misión de tu iglesia? No saben qué contestar. A veces el pastor no tiene la culpa. A veces el hijo es el que tiene la culpa, porque no presta atención cuando la visión se comparte. Y sabe, ser adoptado es algo también espiritual. Dios nos adopta, somos bajo el espíritu de adopción, somos recibidos. Pero también en el cuerpo de Cristo hay muchos huérfanos que necesitaban a alguien solamente que les dé una corrección que otro no se atrevió a decirle. Solamente necesitaba a alguien que le dé una dirección que otro no tuvo la sabiduría para dar. Solamente se necesitaba alguien que tenga carácter para poder sacar de ti, de tu debilidad, lo mejor de ti. Cuando yo hablaba de David en mi enseñanza pasada, en la conferencia donde estuve participando, hay una
una palabra ahí en la cueva de Adulán que dice que David se hizo jefe de ellos, aunque jefe no tiene nada que ver con la paternidad, y no hay otra traducción que diga que se hizo padre. Pero al mirar lo que David hizo con 400 hombres afligidos, endeudados y amargados, él tuvo que tomar posturas fuertes para sacar lo mejor de los débiles. Él tuvo que tomar un carácter firme para sacar lo mejor de esos valientes. ¿No me está entendiendo esa palabra? Usted, como vino a su cueva de Adulán, vino amargado, vino afligido, vino endeudado, y si tuviera una paternidad débil, no hubiera sacado el liderazgo que hay en ti, no hubiera sacado el carácter que hay en ti. Ya voy a terminar. Y no crea que no hay gente cerca del pastor. Hablo universalmente. Aquí sí, todo bien. Pero ahí cerca de mí, porque yo lo viví, hay gente que está cerca de mí, pero el espíritu del bastardo ya se ha apoderado de su corazón, porque comienza a rechazar este tipo de mensajes. Y no hay uno que piense que yo me puse de acuerdo para poder darle realce al ministerio de su pastor. Y vive Dios, que Dios me dio esta palabra para este momento. Y si tú estás pensando esto, el espíritu del bastardo está tocando tu corazón y te quiere quitar el derecho de ser hijo, el derecho de ser hija, y te quiere quitar la herencia. Y tú dices: yo rechazo esa palabra. Bueno, eso es lo que hace el espíritu del bastardo, porque el bastardo rechaza. Oh, hermano, no rechaces. No permitas que ese espíritu te haga rechazar. Paso al estado del hijo número 3. Diga conmigo: pródigo. ¿Quién es un pródigo? Pues es un hijo que no tiene la madurez para administrar y cree que la tiene. Y entonces apenas ve una oportunidad y dice: yo quiero ser independiente. Valoro a mi padre, valoro a mi pastor, pero quiero ser independiente. Así que dame la parte de los bienes que me corresponde. Sé que los bienes vienen a través de ti. Sé que la provisión viene a través de ti. Dámelo porque yo puedo administrarlo. Y el padre, cuando es seguro, él va a dejar que se vayan los que se tengan que ir, aunque sean muy generosos para dar, aunque sean muy serviciales. Pero si se sienten listos para no tener cobertura, bueno, las puertas son dos, váyanse. Jesús se los dijo en Juan 6:66. Hey, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Váyanse. Pero Pedro dijo: no. Ellos buscan dónde. Nosotros sabemos a quién. Nosotros sabemos a quién. Alguien alabe a Dios en esta noche. Nosotros sabemos a quién. Sabemos a quién Dios ha levantado para darnos la palabra que necesitamos escuchar. Te voy a decir algo. Tú no eres débil como muchos piensan. Tú sabes a quién ir. Tú no eres débil. Ustedes son hombres pensantes. Todas estas Marías, mujeres, son muy inteligentes. Son sumisas y obedientes, pero son muy inteligentes. Ustedes ya dejaron para afuera y para atrás eso de andar buscando donde me traten bien, eso de andar buscando donde me den un lugar, eso de andar buscando donde me abracen y me apapachen. Qué bueno, de cuando en cuando nos van a dar uno. Oh, usted sabe a quién ir, aunque me duela lo que me diga. Si está en la palabra de Dios, ese es el mayor respaldo que yo estoy esperando. Si está en la palabra de Dios, yo lo escucho, yo la hago, yo la obedezco. Pero si hay pródigos también. El pródigo es aquel que dice: puedo independizarme. ¿Y qué fue lo que hace un hijo pródigo? ¿O qué hizo en la parábola? Dice que no muchos días después. O sea, hay gente que podemos observar. Y miren, lo decimos así. A mí me ha pasado, hermanos. Me ha pasado. Y cuando
quiero que escuchen cuando diga que me ha pasado. Aunque me vean así de cara de adolescente, tengo mis 40 años. Pero mire, tengo 20 años pastoreando. Pero súmele los años que tiene mi padre. Yo soy hijo de pastor y yo he visto que mi padre se ha preocupado por ser un buen pastor. Yo estaba con un pastor en Tampa, y este pastor de Tampa, un tremendo hombre de Dios, un anciano de 70 años, científico de profesión, un hombre muy recto. Él me dijo, hermano Pedro, me dijo estas palabras: yo me preparé para ser un buen consejero. Yo me preparé para ser consejero familiar, matrimonial, consejero juvenil. Yo me preparé para ser un pastor completo. Y con todo y mi preparación, la gente agarró sus cosas y se fue. Hubo gente que yo bauticé, gente que yo discipulé, gente a la que le puse mis manos, recibió el Espíritu Santo y se dio la vuelta y se fue. Yo creí que mi preparación iba a retener a la gente, pero me doy cuenta que cuando la gente ha tenido actitud de pródigos, creen que la pueden hacer. Hay que dejarlos ir, porque no muchos días después van a volver, van a regresar. No muchos días después, así como fueron, van a regresar. Y cuando regresen, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar las banderas, hay que abrir el corazón y hay que hacer fiesta. Y le voy a decir, y si se fueron por pródigos, van a soportar la disciplina cuando regresen. Hay quienes se fueron disfrazados de pródigos, pero realmente se fueron por el espíritu del bastardo, porque se fueron rechazando. Y cuando regresaron con la idea de que les den un lugar. Y como pasó un mes y no se lo dieron, se volvieron a ir. No eran pródigos, porque el pródigo dice: cuando yo me fui, le dije dame, pero ahora que yo regrese, hazme como uno de los jornaleros. Alguien alabe a Dios. Y cuando alguien vuelve como pródigo, soporta la disciplina. Entonces el padre dice: hey, saquen el mejor vestido, pónganle anillo, pónganle calzado, engorden al becerro, tráiganlo y vamos a sacrificarlo para comer. That's true, es verdad, hermanos. Qué bueno es ser un hijo. Pregúnteme, si usted no fuera hijo, ¿qué preferiría ser, pastor? Diga. Si usted no fuera hijo, ¿qué preferiría ser, pastor? Yo prefería ser o pródigo o huérfano, pero entiéndame, que ser un bastardo. Porque si soy huérfano, cuando Dios me revele la paternidad, yo sé dónde voy a ser adoptado y dónde voy a comer. Y si de repente en mi inmadurez, y tanto que me han dicho cuidado y te vayas, pero hay gente que quiere experimentar teniendo pan, prefieren ir a decirle a los cerdos: dame de comer. Hay gente que quiere experimentar. Mi esposa, que ha sido un consejo especial para mí, me ha dicho: no te estreses. Cuando se dé cuenta que comience a faltarle, mire, no tardan. Y ya le están diciendo a otros hermanos: ¿nos puede mandar un link de la prédica del pastor? ¿Nos puede mandar las notas que él mandaba antes? Cuando muchas veces los pastores toman posturas y dicen: yo los borro de mi WhatsApp, muchos lo malinterpretan y a mí me han atacado por eso. No es que uno los deje sin comida, es que los hacemos valorar, a ver si donde van los van a alimentar como aquí los alimentan. A ti te llegan mensajes hasta para que almacenes pan, hermano. Pero mira, si estuviera la Sirofenicia aquí y entrara la Sirofenicia aquí, diría: hey, deme una migaja,
de lo que recibes. Dame un pedazo, o no sé si alguien está recibiendo eso. Dame un pedazo de lo que comes, porque aún los perros tienen la fe que una migaja los puede alimentar. Y sabe, comenzó a faltarle. Diga conmigo, y volvió en sí. ¿Entiende usted eso? No estaba borracho, no estaba drogado, sino sencillamente su mente estaba afectada porque alguien se acercó y le dijo: tienes ministerio. Alguien se acercó y le dijo: vamos a salirnos. Alguien se acercó y le dijo: ya estás estable, aquí no te van a dar lugar. Que no te das cuenta que todo es para la familia Urrutia, que no te das cuenta que solo sos para sus allegados. Y no falta alguien que se acerca y te quiere quitar la herencia, te quiere quitar el derecho, te quiere quitar la cobertura. Y sabe que hay muchas víctimas de eso, que teniendo un lugar se van de la casa. Pero sabe que cuando eres pródigo vas a volver, y cuando vuelvas va a haber lugar, pero vas a soportar la disciplina. Y termino. Prefiero ser, si me tocara ser un día, pero ruego a Dios que no. Por eso diga: yo tengo que cuidar mi corazón. Escuchen esto, hermanos, los amo. Son una familia nuestra. Él no es quien tiene que cuidar cómo habla cuando toma un lugar para alimentar. Tú tienes que cuidar tu corazón. Si estás cerca, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. No, él tiene que cuidar cómo predica. Bájele, pastor, bájele un poquito. Y no falta a veces la familia. A veces yo soy familia pastoral. A ver si no se van estos, porque lo dijo muy duro. Jesús dijo: el que no coma mi sangre, ni come mi carne, ni beba mi sangre, no tiene parte. Y a Pedro le preocupaba. Y valoro a los discípulos que se preocupan cuando alguien se va. Y ustedes conocen a la gente de Cosecha Final. Y Pedro dijo: se están yendo. Jesús dijo: yo no voy a cuidar cómo hablo, yo no voy a cuidar lo que digo. Yo estoy hablando palabra que es espíritu, que es vida. Ustedes cuiden su corazón. Ustedes cuiden del espíritu del bastardo. ¿Por qué no quiero ser bastardo? Porque tengo que cuidar mi corazón del espíritu del bastardo. Porque el bastardo es el que rechaza. Es el que rechaza. O es resultado de un nacimiento complicado. Y porque él sabe la historia de su nacimiento, dice: yo no quiero nada con mi padre. Es más, hay gente que dice: yo me congrego para ser salvo, porque ha entendido en parte la gracia. Pero dice: pero yo no me sujeto al pastor. Está abriendo su corazón para decirle a la simiente de la serpiente: pon tu semilla. Pon tu semilla. Y el espíritu del bastardo en la Biblia, cuando se menciona en Deuteronomio, dice: no entrará en la congregación. Hasta. ¿Por qué cree que 400 años después de Malaquías a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron? Porque el espíritu de bastardo todavía estaba activo por 10 generaciones. A veces uno solo está pensando en uno. ¿Y qué hay de tu hijo? Tú, por tu ego, por tus intereses, por tu carácter. Bueno, me voy a decir a mí para que no se hiera conmigo. Edwin, tú por tu ego, tu orgullo, tu carácter, ¿no estás pensando en Martín Elías? ¿No estás pensando en Rebeca? ¿No estás pensando en los hijos de Martín Elías? Porque el espíritu del bastardo no solo llega para estar en un corazón, llega para transmitirse hasta 10 generaciones.
Y sabe, ¿cuántos aquí han tomado la actitud de Esaú? Que la Biblia lo distingue de esta manera, que por un plato de comida vendió su bendición. A veces, ¿sabe dónde comienzan las ofensas? Tenga discernimiento cuando alguien te invite a comer. Porque muchas veces los que nos invitan a comer, y no digo que todos, es para vendernos y cambiarnos la primogenitura. Porque muchas ofensas, así como la comunión es por un plato de comida, las ofensas vienen por un plato de comida. Hay gente que se levantó en la congregación literalmente que decía: te invito a cenar a mi casa. Y cuando iban a cenar a su casa, el espíritu de bastardo entró por un pedazo de pizza. Porque el que la invitó o el que lo invitó estaba herido contra mí. Mucho cuidado. Y la Biblia dice 400 años de silencio. ¿Por qué cree que cuando Jesús vino, los suyos no le recibieron? Sus hijos lo rechazaron. El espíritu del bastardo. Ese es el espíritu del fariseísmo. Ese espíritu que cree saber mucho pero rechaza una paternidad. Es más, Jesús se los dijo: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero le voy a decir hijos de quién son. Les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo quieren hacer. Ustedes procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad. Ustedes me rechazan a mí, hombre que vino a darles cobertura. Lo crucificaron. ¿Sabe por qué lo crucificaron? Por el espíritu del bastardo. Pero los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero entre los que no le recibieron habían unos del vulgo, sin letra, huérfanos, una samaritana, un Zaqueo, hijo de Abraham perdido, un Leví sentado a la mesa de los tributos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. Levanta tus manos, porque hoy se va la simiente de la serpiente del corazón de los hijos de la cosecha. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. Así que ya no eres bastardo, ya no eres esclavo, ahora eres hijo y también heredero de Dios por medio de Cristo. Suelta esa lengua, suelta esa lengua. El Espíritu Santo manda a tu corazón el espíritu de su Hijo. Toma autoridad en la palabra, en el nombre, para echar fuera el espíritu del bastardo de la extensión La Costa y el norte de Mérida, de North Hollywood y de todas sus iglesias y extensiones. No más, no tienes lugar. Levanta los pies y aplástale la cabeza a la simiente.
Sheta y alabaja. Sita y alabajo. Suelta, suelta. La corrección te protege. La corrección te protege. La corrección te guarda. Yo sé que incomoda. Yo sé que hay preguntas, hay incógnitas. ¿Cuándo? ¡Oh! Y llegará el momento de donde se va a revelar por qué se te corrigió. No dejes que el espíritu de bastardo, sácalo de ti. Habla en lenguas, porque el Espíritu Santo engendra en nosotros el espíritu del Hijo. Vamos allá, Yamaha. No tiene lugar, no tiene parte, no tiene suerte el espíritu de bastardo. Te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús. Sáquelo de su vida, sáquelo de su vida. Aleluya. Qué palabra de Dios. Dije, qué palabra de Dios. Yo quiero dejar esto en el corazón de la iglesia. Usted siempre, el pastor, siempre, no todos, pero sí varios, siempre lo van a ver mal, porque mi trabajo es, y se los he dicho a ustedes, es corregir. El pastor lo mencionó ahora. Su trabajo es traer un mensaje de fe, pero no sintió hacerlo. Lo cambió. Ustedes lo escucharon. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, el mensaje. Yo me gozaba con este mensaje. Ya nos había predicado de paternidad la primera vez que estuvo aquí, y de todas hubo gente que se fue de la iglesia, porque lo que no es revelado ofende, o te vas, porque no se te reveló. Ojalá que este mensaje haya quedado bien revelado. Se lo decía yo en la mañana. Aquí no todos tienen cobertura, no todos tienen paternidad, no todos son hijos. Se lo dije, hay un 20% de gente ofendida que el Espíritu Santo me mostraba por la manera como predico. Y yo creo que hasta me fui bajo yo con el porcentaje, por ser misericordioso con usted. Porque hay gente que sale ofendida, no le gusta. ¿Sabes por qué? No leen la Biblia y no tienen el Espíritu Santo de la revelación. Yo digo una cosa: si usted no pasa por el nuevo nacimiento, poneme el 2:10 de 1 Corintios. Si usted no pasa por el nuevo nacimiento, usted y yo estamos en un problema. Y déjeme, no le faltó nada a este mensaje, pero hay mucha tela de donde cortar. Yo voy a comenzar hijología la otra semana. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Tu trabajo es, cada vez que vienes a la iglesia, decirle: Señor, revélame la palabra. Porque decía el obispo Cantú, el pastor de mi pastor: de mi boca a tu oído, el diablo la tuerce si no estás en el Espíritu.
Pero Dios nos la reveló a nosotros, la palabra de Dios, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dame el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dale. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Aquí está. Está el Espíritu Santo y hay espíritu del mundo en algunos en la iglesia. Siempre choca la palabra, no entra, hijo, no entra en la mente, no entra, choca con tus ideas, porque ese es el espíritu que el mundo te puso allá. Y cuando la Biblia habla del espíritu del mundo, está hablando de Satanás, el príncipe de este mundo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, hay mucha gente en la iglesia aún bautizada que quiere interpretar la Biblia al pastor, al predicador, a su idea. Todo lo canaliza bajo su embudo. Hija, ven, ponte mis lentes. Miras bien con ellos, porque no están graduados a lo tuyo, solo a lo mío. ¿Ves? A veces también alguien me da uno más bajo, si digo yo, a lo mejor con esto va a ser menos. No, hombre, y veo todo distorsionado, porque yo soy 2.00. Si me pongo un 250, un 225, un 175, ya no. Cuando Dios te revela, es como cuando tú no puedes mirar y te dan los lentes exactos a tu graduación. Y este es el peligro. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Todos los que nos paramos en este púlpito, los hombres de Dios, lo que queremos es la salvación de su alma. Es lo que queremos. Que usted sea salvo, su familia sea salva, que usted cambie, que se forme carácter. Se los decía hoy en la mañana. No va a haber unción si no hay carácter. Es que parecía que el pastor Edwin venía escuchando el mensaje en vivo, o yo le pasé las notas para que lo repitiera. Escuche el mensaje que le voy a mandar los que no estuvieron aquí en la mañana. Casi todos los puntos que el pastor mencionó, se los mencioné aquí. Pero el problema es que vienen del papá. Mira, yo le puedo dar un consejo a Tristan. Aunque no le gusta, él está ahí tranquilo, pero dígaselo usted. Yo le puedo dar un consejo a él, ¿verdad? Pero que venga alguien, oh gracias, porque el padre siempre va a caer mal. Porque ahí andamos los padres, no encima del hijo y la hija. Mira, ya, dame mi espacio. Mira, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Lo que queremos nosotros y Dios es de que usted sepa lo que usted ha recibido de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu o Dios, acomodando lo espiritual al espiritual. Aquí viene lo fuerte, mire, o lo hermoso, o donde yo quiero llegar, dale. Pero el hombre natural, es decir, tú en tus pensamientos normales, no percibe, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Debes de ser un hombre y una mujer espiritual para que entiendas. De lo contrario, te vas a sentir regañado y regañada, ofendido y ofendida. Y ahí te vemos en el otro viaje en Fuego Pentecostés, en Puerta del Cielo, y sabrá Dios a 3 años dónde te vamos a encontrar. Dios me dio un mensaje ayer, se llama Pastores pescando en peceras, y se los voy a predicar. Llenan sus iglesias de bautizados en el nombre de Jesucristo y se sienten orgullosos de ver gente, pura gente rebelde, movida de bastardos que no quisieron ser corregidos por su bien. Mira, ¿por qué mencioné bastardo hoy? Porque saqué una serie como unos 20 mensajes ayer sobre David. Me ha intrigado David, porque Dios dijo, él es un hombre conforme a mi corazón. Entonces hay que ver qué es lo que hizo David. Entonces
comencé a investigar sobre eso. Y David era bastardo, Jefté era bastardo, hijo de adulterio. Pero Dios le agradó buscar a esos bastardos y quitarles ese espíritu de bastardo. A mí me impactó este mensaje. Dijo, de todos los hijos yo prefiero ser un pródigo que tengo chance de regresar. ¿El otro cuál era? El huérfano, porque todavía puedo buscar la paternidad. Pues el bastardo trata con los corazones ofendidos. Y la trampa de Satanás es la ofensa. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra, por dura que sea, no debe de ofenderte. Mira, nuestro hermano Pepe lo iban a maniar, ¿va? Porque comenzó a quitarse los cables. Me decía, pastor, ya no aguanto, solo en una posición 3 días aquí acostado, no aguanto el lomo, porque no se podía poner para ningún lado. Pero Dios está usando esa medicina para sostenerlo, para que no se muriera de hambre. Una operación después, cuando se va la anestesia, claro, o sea, ya no puede. Ahí andaba mi hermana Jessica. Pastor, se me sangró pastor, me duele, pastor. Claro, pues ahí rajaron. Pero no la rajaron por maldad, para quererla matar. La rajaron para sanarla. Jehová se la llaga y él la vendará. Sus manos hieren, pero él cura. Claro, hay heridas que duelen, claro. Claro, hay predicaciones que bajan, pero no decir nada, te vas así, ya, como el chuito chihuahua, ¿no? Y no late. Pero, ¿verdad? Hay momentos que así nos vamos desnudados. Decimos, hoy sí nos cayó, pero bien claro. Pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien.